Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 45 años y llevo toda mi vida trabajando esta tierra en las afueras de Guadalajara. Mi rancho no es gran cosa, apenas unas hectáreas donde crío ganado y cultivo maíz. Pero es mío, y eso es lo que importa. Heredé este lugar de mi padre y él del suyo, así que estas tierras han visto pasar 3 generaciones de Mendoza sudando bajo el sol de Jalisco. Todo cambió hace 3 semanas, cuando empecé a notar algo extraño en Canelo, mi perro pastor alemán. Canelo ha sido mi compañero durante 8 años, desde que era un cachorro que cabía en mis manos. Conoce cada rincón de este rancho mejor que yo mismo, cada sonido, cada olor. Nunca había visto comportarse de esa manera tan inquietante. Era una noche de octubre, el aire todavía cargado del calor del día, pero con esa brisa fresca que anuncia la llegada del invierno. Yo estaba en el porche, tomando una cerveza después de un día largo, arreglando cercas, cuando noté que Canelo no estaba echado a mis pies como siempre. Lo busqué con la mirada, y lo encontré parado junto al granero viejo, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la estructura de madera desgastada. Al principio pensé que había detectado algún animal, tal vez un tlacuache o una zarigüeya que andaba buscando comida. Silbé para llamarlo, pero Canelo ni siquiera movió las orejas. Siguió ahí, como una estatua, con esa postura tensa que adoptan los perros cuando sienten algo que los humanos no podemos percibir. «Canelo, ven acá», le grité, pero fue como si no me escuchara. Caminé hacia él, y cuando llegué a su lado, pude ver que tenía el pelo del lomo erizado. Sus ojos, normalmente tranquilos y confiados, mostraban una mezcla de alerta y miedo. En todos estos años jamás había visto a Canelo con miedo de nada. Lo tomé del collar y lo jalé suavemente hacia la casa. Se dejó llevar, pero cada pocos pasos volteaba hacia atrás, como si algo en ese granero lo llamara. Esa noche durmió inquieto, gimiendo y moviéndose constantemente en su lugar habitual, junto a mi cama. Pensé que sería algo pasajero, pero la siguiente noche volvió a pasar exactamente lo mismo. Y la otra, y la otra. Cada noche, sin falta, alrededor de las 10, Canelo se dirigía al granero y se quedaba ahí plantado, mirando, vigilando algo que yo no podía ver ni entender. El granero lleva años sin usarse realmente. Mi padre lo construyó en los años 70 para guardar herramientas y forraje, pero desde que construí el cobertizo nuevo cerca de la casa, el granero viejo quedó prácticamente abandonado. De vez en cuando guardo ahí algunos implementos que uso poco, pero la mayoría del tiempo permanece cerrado y silencioso. Empecé a preguntarme qué diablos estaba pasando. Canelo es un perro inteligente, no de esos que ladran a las sombras o se asustan por cualquier cosa. Si algo lo tenía tan alterado, tenía que haber una razón que, después de lo que descubrimos, me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propio hogar y la historia que se escondía bajo mis pies. La 4ª noche decidí quedarme despierto para observar más de cerca el comportamiento de Canelo. Me senté en una silla vieja en el porche, envuelto en una manta, con una linterna en la mano y una taza de café que se fue enfriando mientras esperaba. Como un reloj, a las 10 en punto, Canelo se levantó de su lugar junto a mí y caminó directamente hacia el granero. Esta vez lo seguí en silencio, manteniéndome a una distancia prudente para no interferir con lo que fuera que estaba haciendo. El perro se posicionó exactamente en el mismo lugar de siempre, frente a la puerta principal del granero, pero algo me llamó la atención. No estaba mirando hacia la puerta, sino hacia el suelo, específicamente hacia una zona de tierra que se veía ligeramente diferente al resto. Encendí la linterna y me acerqué despacio. La luz reveló lo que mis ojos no habían captado durante el día. Había una pequeña depresión en la tierra, como si algo hubiera sido enterrado ahí hace tiempo y la tierra se hubiera asentado de manera desigual. No era muy notorio,
Tal vez por eso nunca lo había visto, pero ahí estaba, justo donde Canelo dirigía toda su atención cada noche. El corazón se me aceleró. Durante todos estos años caminando por mi propio rancho, nunca había notado esa irregularidad en el terreno. Me arrodillé y pasé la mano sobre la superficie. La tierra se sentía más suelta, menos compacta que el suelo circundante. Canelo se acercó y empezó a olfatear intensamente el área, gimiendo bajito, como si tratara de comunicarme algo urgente. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenó de preguntas que no tenía manera de responder. ¿Qué había enterrado ahí? ¿Cuándo? ¿Mi padre sabía algo de esto? Don Esteban Mendoza había sido un hombre reservado, de pocas palabras, pero siempre honesto. No podía imaginar qué secreto podría haber guardado en su propia tierra. Al día siguiente llamé a mi compadre Joaquín, que tiene un rancho a unos kilómetros de aquí. Joaquín y yo crecimos juntos. Conoce a mi familia desde siempre. Y si alguien podría recordar algo extraño del pasado, sería él. Cuando le conté sobre el comportamiento de Canelo y lo que había encontrado, se quedó callado por un momento largo. «Roberto», me dijo finalmente, «¿te acuerdas del año en que tu papá estuvo tan raro? Debías tener como 15 años. Fue después de que murió don Aurelio, el que tenía el rancho donde ahora está la gasolinera». Sí me acordaba. Papá había estado extrañamente silencioso durante varios meses, más de lo normal. Trabajaba hasta muy tarde y a veces lo encontraba despierto en la madrugada, sentado en la cocina con una taza de café frío entre las manos, perdido en sus pensamientos. «Nunca supe qué lo tenía tan preocupado», continuó Joaquín, «pero recuerdo que una noche lo vi trabajando en tu rancho con una pala. Era tardísimo, como las 2 de la mañana. Me pareció raro, pero tu papá siempre fue de hacer las cosas a su manera». Las palabras de Joaquín me cayeron como un balde de agua fría. Papá acabando en la madrugada, justo en la época en que estuvo más reservado y distante. Las piezas empezaban a formar un rompecabezas que no estaba seguro de querer completar. Esa misma tarde decidí que tenía que saber la verdad. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre carcomiendo mis pensamientos. Busqué en el cobertizo una pala y una barra de hierro y esperé a que oscureciera. No quería que los vecinos me vieran cavando en mi propio terreno como un loco, haciendo preguntas que no sabría cómo responder. Canelo me siguió hasta el granero, y por primera vez en semanas parecía menos tenso. Era como si supiera que finalmente iba a hacer algo al respecto. Se sentó a unos metros de distancia y me observó mientras clavaba la pala en la tierra suelta. El primer golpe resonó diferente, más hueco de lo que esperaba. Cavé durante 1 hora, sudando a pesar del aire fresco de la noche. La tierra salía fácil, confirmando mis sospechas de que había sido removida antes. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido que produjo un sonido metálico. Se me heló la sangre. Con las manos temblorosas, aparté la tierra restante hasta revelar la esquina de lo que parecía ser una caja de metal oxidada. Era del tamaño de una caja de zapatos, pero más pesada. La saqué del hoyo con cuidado y la coloqué sobre la tierra junto al agujero. Canelo se acercó y la olfateó, gimiendo suavemente. Las manos me temblaban mientras limpiaba el óxido y la tierra de la superficie. No tenía cerradura, solo un cierre simple que se abrió con un clic que pareció resonar en toda la noche silenciosa. Dentro, envueltos en una bolsa de plástico que milagrosamente había resistido el tiempo y la humedad, encontré una serie de documentos y fotografías. Lo primero que vi me dejó sin aliento. Era una fotografía en blanco y negro de mi padre cuando era joven, pero no estaba solo. Junto a él aparecía un hombre que no reconocí inmediatamente, ambos sonriendo frente a lo que parecía ser un camión cargado con cajas. Al reverso de la foto, con la letra inconfundible de mi padre, estaba escrito: «Aurelio y yo, último viaje, 1987. Aurelio».
El mismo don Aurelio que había mencionado Joaquín, el que había muerto justo antes de que papá se volviera tan reservado. Con las manos todavía temblorosas, revisé los otros documentos. Había recibos de gasolina, fechas que coincidían con el periodo extraño de mi padre y algo que me hizo sudar frío. Una lista de nombres y cantidades de dinero escritas con la letra de papá. Pero lo que realmente me paralizó fue el último documento del paquete. Era una carta escrita por mi padre, dirigida a mí, fechada apenas 3 días antes de su muerte por el infarto que se lo llevó hace 5 años. La carta comenzaba así: Roberto, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste lo que Aurelio y yo enterramos aquí. Espero que me perdones por no haberte contado la verdad mientras estuve vivo. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Mi padre había sabido que algún día encontraría esto. Había planeado que lo descubriera, pero se había llevado el secreto a la tumba sin darme la oportunidad de hablar con él al respecto. Canelo se acercó y puso su cabeza sobre mi rodilla, como si sintiera la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Con la carta en una mano y la linterna en la otra, continué leyendo las palabras que mi padre había dejado para mí desde el más allá. Palabras que estaban a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre el hombre que me había criado y sobre los secretos que había guardado bajo la tierra de nuestro hogar. La carta continuaba con una confesión que me dejó helado. Aurelio y yo no éramos solo vecinos, éramos socios en un negocio que se salió de control. En los años 80, cuando la crisis pegó fuerte y los ranchos no daban para comer, empezamos a transportar cosas que no debíamos transportar. Al principio eran solo cigarrillos sin impuestos, nada grave, pero después, las cosas se complicaron. Mis manos temblaban mientras leía cada palabra. Mi padre, el hombre que me había enseñado sobre honestidad y trabajo duro, había estado involucrado en contrabando. La imagen que tenía de él se desmoronaba con cada línea de su confesión póstuma. Todo cambió cuando nos pidieron transportar algo diferente. Aurelio estaba desesperado, su esposa necesitaba una operación cara y no tenía dinero. Yo tenía deudas del rancho que no te conté nunca. Aceptamos un trabajo que pagaba más de lo que habíamos visto en nuestras vidas, pero cuando llegamos al punto de entrega, nos dimos cuenta de que estábamos metidos en algo mucho más peligroso. La carta explicaba que habían sido testigos de algo que no debían haber visto. Durante la entrega habían presenciado un enfrentamiento entre grupos rivales. Aurelio había tomado fotografías sin que se dieran cuenta, pensando que podrían servir como seguro de vida si las cosas se ponían feas. Pero esas fotografías se habían convertido en su sentencia de muerte. Aurelio murió 3 días después de que decidimos salir del negocio. Oficialmente fue un accidente. Se volcó su camión en la carretera a Chapala, pero yo sé que no fue casualidad. Esa misma noche enterré todo lo que teníamos, el dinero que habíamos ganado, las fotografías que Aurelio había tomado y todos los documentos que nos comprometían. No podía quedarme con nada de eso en la casa, no contigo viviendo aquí. El corazón se me salía del pecho. Mi padre había vivido con miedo durante años, sabiendo que las mismas personas que habían matado a su socio podrían venir por él en cualquier momento. Había enterrado la evidencia en su propia tierra, esperando que nadie la encontrara jamás, pero también había escrito esa carta como confesión, por si acaso. El dinero que está ahí abajo no es limpio, hijo. Son casi 200,000 pesos de esa época, pero están manchados de sangre. Las fotografías muestran cosas que podrían meter en problemas a gente muy peligrosa, gente que probablemente ya esté muerta o en la cárcel, pero también podrían tener familia que busque venganza. No sé qué hacer con todo esto, por eso te dejo la decisión a ti. Revisé el resto del contenido de la caja con manos temblorosas. Efectivamente, había fajos de billetes viejos, algunos tan deteriorados que apenas se podían leer.
Las fotografías mostraban escenas que confirmaban las palabras de mi padre. Hombres armados, vehículos con placas que había visto en las noticias años atrás, relacionados con casos de narcotráfico que habían marcado los titulares de los 80. Canelo seguía junto a mí, como si entendiera la gravedad del momento. Su comportamiento de las últimas semanas finalmente tenía sentido. Los perros pueden oler cosas que los humanos no percibimos, y probablemente había detectado algún rastro químico de los billetes viejos o simplemente había sentido que algo importante estaba enterrado ahí. La carta terminaba con una súplica. Perdóname por haberte dejado esta carga, Roberto. Viví con este peso durante 20 años y ahora tú tienes que decidir qué hacer. Solo te pido que seas más inteligente que tu viejo padre. No cometas mis errores. Mientras leía las últimas líneas, escuché el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra que llevaba a mi rancho. A esa hora de la noche, nadie tenía razón para venir hasta acá. Canelo se puso en alerta inmediatamente, gruñendo hacia la dirección del sonido. Rápidamente guardé todo en la caja y la metí de nuevo en el hoyo, cubriendo apenas con un poco de tierra. Las luces de unos faros iluminaron el rancho, y mi sangre se convirtió en hielo cuando me di cuenta de que no reconocía el vehículo que se acercaba. Las luces se detuvieron frente a mi casa, y el motor se apagó, dejando un silencio que me resultó más aterrador que cualquier ruido. Canelo se colocó entre yo y el vehículo, con el pelo erizado y un gruñido bajo que nunca le había escuchado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía oír a metros de distancia. Dos hombres bajaron del carro, sus siluetas apenas visibles contra las luces que habían dejado encendidas. Uno de ellos era alto y delgado, el otro más corpulento, y ambos caminaban con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas a intimidar. Se acercaron despacio, sin prisa, como si supieran exactamente lo que buscaban. «¿Roberto Mendoza?», preguntó el más alto con voz tranquila pero firme. Su acento no era de por aquí, tal vez del norte, de Sinaloa o Sonora. «Necesitamos hablar contigo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren a esta hora?», logré articular tratando de mantener la voz firme mientras mi mente corría 1000 posibilidades, todas terribles. «Somos amigos de tu papá», respondió el corpulento, y esas palabras me helaron la sangre. Don Esteban nos debía una conversación que nunca pudimos tener antes de que se nos fuera. Pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos a cerrar ese asunto pendiente. ¿Sabían algo? No podía ser casualidad que aparecieran justo la noche en que había encontrado la caja. Durante 5 años había vivido tranquilo después de la muerte de papá. Y ahora, en el momento exacto en que descubría sus secretos, estos hombres aparecían en mi rancho como fantasmas del pasado. «No sé de qué me hablan», mentí, pero mi voz sonó menos convincente de lo que esperaba. «Mi padre murió hace 5 años. Si tenían asuntos pendientes con él, ya es muy tarde». El hombre alto se rió, pero no había humor en su risa. «Roberto, no nos hagas perder el tiempo. Sabemos que Esteban guardó cosas que no le pertenecían, cosas que nos interesan mucho recuperar después de todos estos años. Especialmente unas fotografías», agregó su compañero dando un paso más cerca, «y cierta cantidad de dinero que desapareció junto con nuestro amigo Aurelio hace mucho tiempo». La mención de Aurelio confirmó mis peores temores. Estos hombres estaban conectados con la muerte del socio de mi padre, y ahora venían por lo que había estado enterrado durante décadas. Canelo gruñó más fuerte, sintiendo mi tensión, listo para atacar si era necesario. «Mira, muchacho», continuó el alto, «podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Tu padre era inteligente, sabía que algún día vendríamos por lo que es nuestro. Estoy seguro de que te dejó alguna pista sobre dónde encontrar lo que buscamos». Mi mente trabajaba a toda velocidad. La carta de papá había sido profética. Había vivido con miedo durante 20 años, sabiendo que este momento llegaría. Pero ahora la decisión era mía, y tenía que pensar rápido.
La caja estaba a pocos metros, apenas cubierta con tierra suelta. Si me obligaban a entregarla, ¿qué garantía tenía de que me dejarían vivir después de haber visto sus caras? Necesito tiempo para pensar, dije, tratando de ganar algunos minutos para planear mi siguiente movimiento. Si mi padre escondió algo, no me dijo dónde. El tiempo se acabó hace 5 años, Roberto, respondió el corpulento, sacando algo del bolsillo de su chamarra, que brilló bajo la luz de los faros. Tu perro parece muy nervioso esta noche. Los perros sienten cosas que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Era ahora o nunca. Tenía que tomar la decisión más importante de mi vida, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ser el último. El brillo metálico en la mano del hombre corpulento me hizo tomar la decisión más arriesgada de mi vida. En lugar de retroceder, di un paso adelante, manteniendo las manos visibles pero firmes. Está bien, dije con una calma que no sentía, pero si van a matarme de todas formas, al menos díganme la verdad. Ustedes mataron a Aurelio. El hombre alto intercambió una mirada con su compañero. Aurelio se metió donde no debía. Tomó fotos que comprometían a gente importante. Tu padre fue más inteligente, se salió del negocio a tiempo. Pero se quedó con lo que no era suyo, agregó el corpulento, acercándose más. Y ahora necesitamos recuperarlo. Las fotografías especialmente. Hay gente que todavía podría salir perjudicada si esas imágenes aparecen. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de algo crucial. Estos hombres no sabían exactamente dónde estaba enterrada la caja. Habían venido basándose en sospechas, tal vez siguiendo a Canelo durante las últimas semanas, pero no tenían certeza. Eso me daba una pequeña ventaja. Si les doy lo que buscan, dije lentamente, ¿cómo sé que no van a hacerme lo mismo que le hicieron a Aurelio? Porque tú no has visto las fotografías, respondió el alto. Aurelio sabía demasiado. Había estado presente cuando se tomaron. Tú solo eres el hijo que heredó un problema que no creó. Canelo seguía gruñendo, tenso como un resorte. Podía sentir que estaba esperando alguna señal mía para actuar. El perro había sido entrenado para proteger el ganado de coyotes y ladrones. Sabía pelear cuando era necesario. Está enterrado cerca del granero, mentí parcialmente, señalando hacia el lado opuesto de donde realmente había cavado. Pero necesito una pala para sacarlo. Ve por ella, ordenó el corpulento. Pero tu perro se queda aquí con nosotros. Era exactamente lo que no quería escuchar. Separar a Canelo de mí eliminaba mi única ventaja física, pero no tenía opción. Caminé lentamente hacia el cobertizo, mi mente trabajando desesperadamente para encontrar una salida. La pala estaba donde la había dejado después de cavar, junto al hoyo real que contenía la caja. Cuando regresé, los hombres habían movido su vehículo para iluminar mejor el área del granero. Canelo estaba sentado entre ellos, pero pude ver que seguía alerta, esperando. El hombre alto me quitó la pala de las manos. «Señala exactamente dónde», ordenó. Indiqué un punto a unos 3 metros del lugar real, esperando ganar tiempo, mientras él cavaba en tierra que no había sido removida. Pero después de unos minutos de cavar en suelo duro y compacto, se detuvo y me miró con ojos que prometían violencia. «Me estás mintiendo, Roberto». «No, debe estar más profundo», insistí, pero mi voz sonaba desesperada incluso para mí. El corpulento se acercó a Canelo y le puso la pistola en la cabeza. «Última oportunidad. Dinos dónde está realmente o tu perro paga el precio de tu mentira». El mundo se detuvo. Canelo me miró con esos ojos confiados que habían sido mi compañía durante 8 años, sin entender por qué estaba en peligro, pero dispuesto a protegerme hasta el final. En ese momento supe que no podía sacrificarlo por secretos que ni siquiera eran míos. «Está allá», dije señalando hacia el lugar real, sintiendo que traicionaba la confianza que mi padre había puesto en mí. Junto a esa depresión en la tierra, el hombre alto caminó hacia el lugar que había señalado, llevándose la pala, mientras su compañero mantenía el arma apuntada hacia Canelo.
La luz de los faros iluminaba perfectamente la depresión en la tierra que había notado por primera vez hace apenas unas horas. Con cada golpe de pala contra el suelo suelto, sentía que estaba cavando mi propia tumba. «Aquí está», murmuró el hombre después de unos minutos, cuando la pala golpeó la caja metálica con ese sonido hueco que ya conocía. La sacó del hoyo con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado, y la colocó sobre la tierra junto al agujero que yo mismo había hecho horas antes. El corpulento se acercó, manteniendo siempre la pistola visible, mientras su compañero abría la caja con manos expertas. La bolsa de plástico crujió cuando la desenvolvió, revelando los fajos de billetes deteriorados y las fotografías que habían permanecido enterradas durante más de 2 décadas. «Por fin», suspiró el hombre alto, tomando las fotografías y examinándolas bajo la luz de los faros. «Estas malditas fotos nos han quitado el sueño durante años». Vi cómo revisaba cada imagen, su expresión volviéndose más tensa con cada una. Las fotografías mostraban claramente rostros que por su reacción seguían siendo relevantes después de tanto tiempo. Gente que había logrado mantenerse en las sombras, construyendo imperios sobre los cuerpos de hombres como Aurelio y mi padre. «¿Y el dinero?», preguntó el corpulento, señalando los fajos de billetes. «Eso es lo de menos», respondió su compañero guardándose las fotografías en el bolsillo interior de su chamarra. «Lo importante eran estas imágenes. Con esto podemos cerrar definitivamente este capítulo». Pero entonces algo cambió en su expresión. Sacó una de las fotografías y la examinó más de cerca, frunciendo el ceño. Era la foto de mi padre con Aurelio frente al camión cargado, la misma que había visto primero. «Espera», murmuró, «aquí hay algo que no cuadra». Mi sangre se enfrió cuando se acercó a mí con la fotografía en la mano. «Tu padre aparece en esta imagen. Eso significa que él también estuvo presente cuando se tomaron las fotos comprometedoras». El corpulento bajó el arma que apuntaba a Canelo y me apuntó directamente a mí. «Eso cambia las cosas, Roberto. Si tu padre vio lo mismo que Aurelio, entonces tú podrías saber más de lo que nos dijiste». «No sé nada», insistí desesperadamente. «Solo encontré esto esta noche. Mi padre nunca me contó nada sobre su pasado». «Pero ahora ya viste las fotografías», dijo el alto con una sonrisa fría. «Y eso te convierte en el mismo problema que fue Aurelio». Canelo percibió el cambio en el ambiente y se puso en pie, gruñendo más intensamente. El perro había estado esperando el momento exacto, y cuando el corpulento movió el arma hacia mí, Canelo atacó. Todo sucedió en segundos. El perro saltó hacia el hombre armado justo cuando éste apretaba el gatillo. El disparo se perdió en el aire nocturno mientras Canelo derribaba al atacante, clavándole los dientes en el brazo que sostenía la pistola. Los gritos del hombre se mezclaron con los ladridos furiosos de mi compañero. El hombre alto se lanzó hacia la pistola que había caído al suelo, pero yo llegué primero. Mis manos temblaban mientras la levantaba, apuntando hacia él, mientras Canelo seguía forcejeando con su compañero herido. «Canelo, ven acá», grité, y el perro obedeció inmediatamente, dejando al hombre corpulento sangrando y maldiciendo en el suelo. Por primera vez en toda la noche tenía el control de la situación, pero sabía que esto estaba lejos de haber terminado. Con la pistola en mis manos temblorosas, mantuve a ambos hombres bajo control mientras mi mente trabajaba desesperadamente para encontrar una salida. El corpulento seguía sangrando del brazo donde Canelo lo había mordido, maldiciendo entre dientes, mientras su compañero me miraba con una mezcla de respeto y cálculo, como si estuviera evaluando sus opciones. «Esto no va a terminar aquí, Roberto», dijo el hombre alto con voz tranquila, demasiado tranquila para alguien que tenía un arma apuntándole. «Somos solo los mensajeros. Si no regresamos, vendrán otros, y no serán tan civilizados como nosotros.
Sus palabras me helaron la sangre porque sabía que tenía razón. Había visto demasiado, sabía demasiado. Incluso si lograba salir de esta situación, viviría con el mismo miedo que había atormentado a mi padre durante 20 años. Canelo se mantuvo junto a mí, jadeando pero alerta, esperando la siguiente orden. ¿Qué quieren realmente?, pregunté, tratando de ganar tiempo mientras pensaba en mi siguiente movimiento. Las fotografías ya las tienen. Queremos que esto termine, respondió el alto. Tu padre fue inteligente, se mantuvo callado todos estos años. Pero ahora tú sabes lo que él sabía, y eso es un problema. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Caminé hacia la caja metálica, manteniéndolos siempre en mi línea de visión, y tomé los fajos de billetes deteriorados. Sin decir palabra, los arrojé al hoyo abierto y saqué mi encendedor del bolsillo. Si me matan, estas fotografías van directamente a la policía estatal, mentí, encendiendo el primer fajo de billetes. Hice copias y las dejé con instrucciones claras. ¡Estás loco!, gritó el corpulento tratando de levantarse. Ese dinero vale una fortuna. No me importa el dinero, respondí, dejando que las llamas consumieran los billetes viejos. Lo que me importa es que me dejen en paz para vivir mi vida. El hombre alto me observó con nueva atención, como si finalmente entendiera que no estaba tratando con el mismo tipo de persona que había sido mi padre. Papá había vivido con miedo, guardando secretos, esperando que el pasado no lo alcanzara. Yo había decidido enfrentarlo de frente. Propongo un trato, dije, manteniendo la pistola firme. Ustedes se llevan las fotografías y desaparecen de mi vida para siempre. Yo quemo todo lo demás y nunca hablo de lo que vi esta noche. Todos ganamos. Los dos hombres intercambiaron miradas. El alto asintió lentamente, entendiendo que había llegado a un punto donde la negociación era más inteligente que la violencia. Pero si alguna vez decides hablar, comenzó a decir. No lo haré, lo interrumpí, arrojando otro fajo al fuego. No me interesa el pasado de mi padre. Solo quiero trabajar mi tierra en paz. Media hora después, los faros de su vehículo desaparecían por el camino de tierra, llevándose las fotografías que habían causado tanto dolor. Canelo y yo nos quedamos junto al hoyo, viendo cómo las llamas consumían los últimos restos del dinero manchado de sangre. Esa noche enterré la caja vacía de nuevo, pero esta vez sin secretos, solo con las cenizas de un pasado que había decidido dejar morir. Canelo nunca volvió a mirar hacia el granero con esa tensión extraña. Había cumplido su misión, había protegido lo que era importante, no el dinero o los secretos, sino la vida que habíamos construido juntos en esta tierra. Ahora, cuando me siento en el porche por las noches, Canelo descansa tranquilo a mis pies, y ambos sabemos que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados para siempre.